¿Será posible que haya restauración sin bendición? Lo vamos a ver en el libro de Ageo. Porque cuando estamos hablando de Ageo, estamos hablando ya de un grupo de gente que ha participado en la restauración inicial. Ese retorno que les fue ofrecido a los judíos que estaban en Babilonia y que fueron dirigidos por Zorobabel. Tenemos ahí en sus notas el contexto bíblico de lo que sucede en el libro de Ageo, capítulo 1, versículos 1 al 11. Por medio de Ageo, Yahweh exhorta a los que iniciaron la restauración al regresar del cautiverio a que resuman su responsabilidad de reconstruir el templo, haciéndoles ver que su incumplimiento es la razón para la ausencia de bendición. La aplicación para nosotros, muy sencilla. Restauración involucra responsabilidad, la cual, si no se realiza, resulta en falta de bendición. Veamos Ageo, capítulo 1, versículos 1 al 4. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Comenzamos en la hora previa con algo de historia que nos llevó hasta este punto con el primer retorno de los cautivos en el año 538, habiendo sido el año 539 cuando se dio el decreto. Al año siguiente ellos partieron, llegaron y comenzaron con la tarea para la cual habían regresado primordialmente, aunque era un pequeño número relativamente en comparación a todos los demás que habían quedado ahí en Babilonia. Eso, como dije, en el año 538. Ahora noten una vez más el versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Los que trabajan con la cronología de la Biblia nos dicen que esto habría correspondido al 29 de agosto del año 520 a.C. Llegaron en el 538. En el siguiente año comenzaron a reedificar el templo, que era el propósito para el cual habían ido de regreso. Obviamente, la reedificación del templo era importantísima para Israel. No era cuestión únicamente de tener un símbolo, un edificio. Es que era en el templo en el cual el Señor
había escogido, el cual el Señor había escogido para, como en varias ocasiones leemos en el Antiguo Testamento, poner allí su nombre. Era desde el templo que Él se manifestaba a su pueblo. El Señor viviendo en medio de su pueblo. Pero el templo, y muchas veces se le llama así, la casa de Yahweh. Ese es el lugar donde Él mora, como se manifestó en el desierto, en el tabernáculo, un templo portátil que lo llevaban de un lugar a otro, hasta que David llevó el arca a Jerusalén, la instaló en una carpa, bajo una carpa, y luego hasta que Salomón construyó el templo. Allí era donde él se manifestaba entre su pueblo. De manera que al regresar a la tierra de bendición, era importantísimo tener ese lugar desde donde el Señor continuaría manifestándose a ellos. De manera que esa era la misión que tenían, ese era el propósito. ¿Pero qué? Llegaron el 538, comenzaron el 537 y evidentemente solo comenzaron. Porque ¿qué año es este? 520. Y del 536, cuando evidentemente se paró la construcción del templo, han pasado 16 años. Y nada más ha sucedido. Y por eso es que el Señor manda a Ageo, y no solo a Ageo, son dos los profetas que el Señor envía específicamente para animar a su pueblo, para que continúen con esta obra tan importante. Ageo y Zacarías. Obviamente Zacarías es un libro mucho más extenso, con muchas más profecías, visiones, y es en Zacarías 14 donde encontramos la profecía de la venida, el regreso del Mesías, cuando sus pies tocarán el monte de los olivos. Pero el libro de Ageo, pequeño, con apenas 2 capítulos, se concentra en este aspecto de animar al pueblo para que realicen la obra que el Señor les ha encomendado y por lo cual ellos son responsables. Por eso es que dice ahí que el Señor mandó a Ageo a Zorobabel. Zorobabel era lo que podríamos denominar como el líder político, el gobernador, la persona que se encargaba de administrar ese grupo de personas que habían regresado con él. Y luego menciona también ya Josué, hijo de Josadac. Josué habría sido el líder espiritual. Él es el sumo sacerdote, que una vez que se construye el templo, va a estar a cargo de la coordinación de los sacrificios y todos los rituales que deberán de llevarse a cabo allí en adoración al Señor. Y en el versículo 2, que ya leímos, lo que tenemos es una cita. El Señor está citando las palabras que el pueblo ha expresado. Porque noten cómo dice, este pueblo dice, el Señor así ha hablado, diciendo, este pueblo dice, esto es lo que el pueblo dice. Han pasado 16 años desde que la obra quedó a un lado, pero esto es lo que dicen, no ha llegado el tiempo aún de que la casa de Jehová sea reedificada.
¿Por qué razón? Bueno, lo que sucedió es que una vez que ellos evidentemente llegaron con el ánimo de hacer lo que les correspondía y comenzaron a hacerlo, nos damos cuenta que en el libro de Esdras en particular, nos damos cuenta de que las personas que vivían en el área, cuando se dieron cuenta que la reconstrucción del templo había comenzado, vinieron y le dijeron a Zorobabel, nosotros queremos ayudar. Y Zorobabel dijo no, porque ellos, las personas que venían a ayudar, no eran el pueblo de Israel. No eran personas que adoraban al Señor. Quizás lo adoraban, pero en su forma, porque eran descendientes de los que habían sido llevados primeramente asirios y después babilonios para repoblar esa área una vez que los cautivos fueron llevados primeramente a Siria y después a Babilonia. Sabían acerca de Yahweh, el Dios de Israel, y quizás en alguna forma le adoraban, pero no eran judíos, no eran del pueblo de Israel, no eran el pueblo del pacto. Y Zorobabel quería evitar que hubiesen dificultades en cuanto, en cuanto a doctrina, en cuanto a algo que aquellos podrían traer e incorporar en la adoración al Señor que no era de acuerdo con lo que él había establecido. Entonces, ya creí que me iba a caer la corona en la cabeza. Le dije a la hermana, cuando estaba poniendo eso. Bien. ¿Dónde estaba? Zorobabel les dice, no, vosotros no tenéis parte en esto. Ellos se sintieron ofendidos. Y como resultado, entonces comenzaron a escribir cartas a los jefes, a los gobernadores de allá en Persia y Babilonia, y total que entonces les dijeron, no, ya no sigan construyendo. En otras palabras, el permiso para construir les fue negado. Y ellos dijeron, bueno, pues ya que nos niegan el permiso, ¿qué vamos a hacer? No podemos continuar. Pero era importante, porque era el Señor quien demandaba que lo hicieran. Era su responsabilidad como judíos, israelitas, cuyo Dios era quien habría de manifestarse en ese lugar, en ese templo. Pero ellos estaban diciendo, no ha llegado aún el tiempo. Pasaban los días y como no les habían dado el permiso oficial, lo hicieron a un lado y al fin y al cabo, pues ellos tenían que vivir, tenían que proveer para sus familias. Seguramente se involucraron en sus negocios, en sus ocupaciones y desde luego en continuar construyendo sus propias casas. Desde el punto de vista humano no vemos absolutamente nada erróneo con eso. Era necesario para ellos construir para sus familias, trabajar para sus familias, para sostenerles y poder vivir en ese lugar que hasta este momento muchos de ellos jamás habían estado ahí. Humanamente hablando, no podemos culparles. Sin embargo, estaba pendiente lo que el Señor quería que hicieran. ¿Cuál era su prioridad?
Y evidentemente, como el Señor lo entiende, es, según el versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Hermanos, el punto aquí es uno de prioridades. Esta es la comunidad restaurada. Pequeña en comparación a la totalidad de todo el pueblo, pero era la comunidad que había respondido a la oportunidad para regresar a la tierra de la promesa, y obviamente no era para vivir, como podríamos decir, secularmente únicamente. Su primera responsabilidad era al Señor, quien les había cedido esa oportunidad de acuerdo a las profecías que él ya había dado de que les llevaría de regreso. Y ahora estaban allí con una misión específica que por las dificultades que se habían presentado, la habían hecho a un lado y se habían ocupado personalmente en las cosas familiares, de sus necesidades, cosas que, como dije anteriormente, desde el punto de vista humano no hay nada erróneo con ellas, pero cuando se ignora lo que el Señor nos manda, poniendo la prioridad en nuestras propias necesidades, hay algo que no está correcto. Y el Señor envía a Ageo y a Zacarías para hacerles saber que la cosa no está bien, que deben de poner la prioridad en lo que obviamente se comprometieron a hacer cuando regresaron a la tierra de la promesa. Creemos que en nuestras vidas ha comenzado la restauración. Hemos tenido una restauración espiritual. A través de Cristo podemos tener una relación diaria, continua con el Señor. Nuestros pecados han sido perdonados. La seguridad de la vida eterna es certera. Sabemos que ya es nuestra, porque el Señor nos ha dado. Y sin embargo, hermanos, vivimos en un mundo en el cual hay muchas demandas impuestas sobre nosotros. Y hay muchas necesidades que nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras familias tienen y que nosotros necesitamos responder a ellas. Y existe esa tensión entonces entre nosotros. Pero es una tensión en la cual necesitamos reconocer qué es lo que el Señor quiere que haga. ¿Cómo debo yo de comportarme delante de Él? En lo que se refiere, obviamente, a mi vida delante de Él, mi conducta, mi actitud, mi proceso mental, pero no solo eso. ¿Qué en cuanto a mi responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué en cuanto a mi responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo hacia la misión que Él me ha dado? Pero vemos, hermanos, que a medida que los años pasan, el tiempo no nos ajusta, porque estamos involucrados en esto y tantas otras cosas. Y sucede muchas veces que lo primero es mi trabajo,
Y obviamente no podemos culpar a nadie por eso, no entrenando. Mi familia, tal vez. Otras responsabilidades que tengo. Y quizás también está por ahí arriba el mundial. ¿Y el Señor? ¿Dónde? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál es mi prioridad? El Señor manda a estos personajes, a estos dos profetas, con ese propósito específico de que les recuerden cuál debe ser la prioridad. De manera que la responsabilidad de la restauración, sí, hemos sido restaurados, pero no únicamente para que vivamos como queramos, sino que de acuerdo con lo que el Señor nos estipula en su palabra, de acuerdo con mi responsabilidad a Él como mi Señor. La responsabilidad en la restauración requiere prioridades. Versículos 1. Luego, versículos 5 y 6, y después nos saltamos al 9 y al 11 para regresar al 8 después. Encontramos este principio, que la falta de bendición en la restauración requiere evaluación. Noten lo que dice. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Esa expresión, meditad bien sobre vuestros caminos, es literalmente en el hebreo, poned vuestro corazón sobre vuestros caminos. Obviamente con nuestro corazón, con nuestra mente, meditamos, pensamos, le damos vuelta a las cosas, consideramos. Pero la idea aquí es específicamente el corazón. Poned vuestro corazón sobre vuestros caminos. En otras palabras, examinad vuestros caminos con el corazón, para que determinéis si en realidad vuestros caminos, como los conducís ahora, son lo correcto. Y de acuerdo con eso, el Señor le dice también: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Esa gente estaba ocupada, como decimos, matándose en su trabajo para poder suplir las necesidades que tenían. Sembraban, pero ¿qué sucedía? No obtenían el producto suficiente basado en lo que habían sembrado y en lo que habían trabajado. Comían, pero no era suficiente. Continuaban desnutridos de una forma u otra. Aunque andaban muy abrigados, había frío. Y los que trabajaban para otros y que les pagaban, era el 15 del mes y ya se había terminado la paga. Y ahora hay que esperar hasta el último. Era como que si dice, era en un saco rojo, que rápidamente desaparecía el pago. ¿Acaso no sucede así? Hay personas que pueden desvelarse, ocupar 24 horas al día si es posible, pero no están satisfechos. No les ajusta. Y obviamente hay toda clase de circunstancias que puedan llevar a tal situación.
Pero desde el punto de vista espiritual, como el Señor les está hablando a estas personas, el problema para ellos era precisamente ese, un problema espiritual. Ellos no se habían puesto a pensar que la falta, todo lo que les faltaba en el versículo 6, a pesar de todo el esfuerzo que ellos hacían, que todo lo que les faltaba era porque en realidad el Señor no los estaba bendiciendo. El Señor había prometido que bendeciría a su pueblo. Y si alguien hubiese tenido algún sentido de percepción espiritual suficiente, habría ido tal vez, y voy a pedir que vayan de regreso a algún pasaje muy cercano al que vimos en la hora previa, en Deuteronomio capítulo 28, estuvimos en el capítulo 30 en Deuteronomio, y hay bastante repetición o énfasis en este aspecto. En el capítulo 28, el Señor les dice, acontecerá que si oyeres, y la palabra oír, en el Antiguo Testamento en particular, y también en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento en particular, la palabra oír tiene que ver no únicamente con que entren las ondas de sonido en los oídos, sino que implica responder y obedecer. En efecto, muchas veces cuando Reina Valera y otras versiones traducen la palabra oír como obedecer. Bueno, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar, poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti, noten, todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora noten cómo el Señor específicamente le dice las áreas en las cuales Él les va a bendecir, que incluyen prácticamente toda área de su vida. Bendito serás tú en la ciudad, en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar, bendito en tu salir, y Jehová derrotará a tus enemigos que se planten en ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y así continúa diciendo. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si le obedecieres, estas cosas sucederán. Tú serás bendecido en toda área de tu vida. Incluye específicamente el versículo 4, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, que era precisamente lo que no estaba sucediendo para ellos. Ahora, saltemos al versículo 15, del capítulo 28 de Deuteronomio. Pero, contraste, ya le dijo toda la bendición, pero les indica que lo que viene es contrario, opuesto a lo que ya se dijo. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te informo, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y luego, tal como les especificó las áreas en las cuales serían bendecidos, ahora les explica las áreas una por una, cubriendo prácticamente todo aspecto de sus vidas en las cuales ellos serían, como dice allí, malditos. Evidentemente nadie pensó chequear la ley, chequear la Torá, la instrucción que él había dejado por medio de Moisés. Porque ellos continuaban involucrados en lo que estaban haciendo
sin percatarse de que la problemática por la cual estaban atravesando, a pesar de todo lo que hacían para resolverla por sí mismos, no les estaba resultando. El principio, como dije, es la falta de bendición, que fue lo que estaba sucediendo en ellos. En la restauración, que han sido restaurados al lugar de bendición, requiere evaluación. Y continuando con este mismo tema, con este mismo principio, leamos los versículos 9 y 11. Prácticamente se repite, pero quizás se expande un poco lo que el Señor ya les dijo. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, la explicación, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Una vez más, todo lo que estaban haciendo, esa gente estaba trabajando desde que salía el sol prácticamente hasta que se ponía. Desde muy temprano, desde oscuro hasta oscuro otra vez. Y trataban. Estaban poniendo todo su esfuerzo y no resultaba. Y el Señor le dice, buscáis mucho y halláis poco. Es decir, en los siembros buscaban, pero era muy poco lo que había. Y luego lo llevaban a la casa. Y noten qué cosa más trágica. Encerráis en casa, ya lo ponéis en la bodega, lo que pudisteis conseguir para usarlo en el transcurso de la semana o el mes. ¿Pero qué? Yo lo disiparé en un soplo. Se estropeaba quizás, se lo comían los ratones, como haya sido. Pero el Señor dice específicamente, yo lo voy a disipar en un soplo. Equivalente a, yo estoy contra vosotros. ¡Qué trágico! Este es el pueblo de Dios, restaurado a la tierra de bendición. Pero he aquí el Señor en contra de ellos, asegurándose de que no tienen éxito. El Señor en contra de su pueblo para que no prosperen, no puedan ni tan siquiera vivir tranquilos, no puedan recibir su bendición, sino que más bien estén siendo maldecidos. Qué trágico. El mismo Señor pregunta, ¿por qué? Si vosotros os preguntáis por qué el Señor nos está tratando de esa manera, Él les especifica la razón. ¿Por cuánto? Esta es la razón. Porque lo que yo os mandé a que hicierais, la razón por la cual os restauré a la tierra de bendición que yo os di, es para que primeramente reconstruyáis ese lugar que es mi casa, ese lugar en el cual yo continuaré manifestándome a vosotros para bendición, para dirección. Pero la habéis dejado, ¿no? Porque estáis ocupados en vuestra propia casa.
Y por eso, el versículo 10 es que él les especifica que ha habido sequía. Y cuando hay sequía, para un país, una economía que es mayormente agrícola, pues las cosas no van bien en absoluto. Y junto con la sequía del versículo 11, hay escasez y problemas con el trigo, el vino, todos los productos básicos y necesarios para poder subsistir. Pero con todo eso, no les cruzaba por la mente reconocer, evaluar desde el punto de vista espiritual por qué era que esto estaba sucediendo. No les dio por ir a la palabra del Señor, a la ley que Él les había dado, consultar aún con Josué, el sumo sacerdote, o quizás él ya les había dicho algo. Pero ahora el Señor se les está diciendo directamente por medio de Ageo. Hermanos, hay situaciones en nuestras vidas, obviamente en el aspecto físico, material, que nos afectan. Y si bien es cierto que reconocemos que lo que tenemos es porque el Señor en su misericordia lo provee, Él nos ha provisto un trabajo, un techo sobre nuestras cabezas, el diario vivir, los frijoles y el arroz y la tortilla, aunque sea muy sencillo, pero reconocemos que es Él quien lo provee. Pero ¿qué del aspecto espiritual? El Señor prometió al pueblo de Israel una gran cantidad, una serie, toda una gama de bendiciones que habrían de ser de tipo material. Obviamente el aspecto espiritual entraba por todo esto también, pero porque Él los llevó a la tierra de la promesa, desde el principio les dijo que les daría esto y esto y esto y esto, bendiciones que afectarían todo su diario vivir en el aspecto físico y material. Y como dije, aunque reconocemos que todo eso es por lo que tenemos, es porque el Señor lo provee, lo reconocemos como cristianos. Sin embargo, la palabra del Señor nos indica que en esta edad, en esta dispensación, en este tiempo, el Señor ha prometido a los suyos, aquellos que le han venido a conocer por medio de Cristo, mayormente bendiciones de tipo espiritual. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Y si bien es cierto que estamos muchas veces preocupados porque nos falta algo en casa que consideramos necesario y que verdaderamente lo necesitamos, estamos cortos en lo que se refiere a la economía. Es cierto, hermanos, que vale la pena y debemos continuamente, como creyentes, examinar, evaluar nuestra situación delante del Señor desde el punto de vista espiritual. ¿Está el Señor bendiciendo mi vida en lo espiritual? ¿Está el Señor usándome para que yo sea instrumento por medio del cual otros vengan a conocer al Señor? ¿Estoy sirviéndole de tal manera en la iglesia local, en la congregación, que Él bendice mi alma y siento el gozo
y puedo saber que Él me está dirigiendo en todos estos detalles. No estamos haciendo totalmente a un lado lo físico y material. Continuamente vamos a Él y continuemos haciendo cuando haya esa necesidad, sea económica, sea física, de enfermedad o algo. Continuemos. Porque en nuestra oración no es que le estamos informando al Señor, sino que le estamos expresando nuestra dependencia de Él. Le estamos diciendo, Señor, esto es algo que yo no puedo hacer. Hazlo tú. Ayúdame. De cualquier índole que sea, nuestra oración es una expresión de dependencia. De manera que continuemos expresando nuestra dependencia en Él, en todo aspecto de nuestra vida. Pero evaluemos nuestra vida espiritual. Tengo el gozo en mi corazón cuando abro la palabra y ver cómo el Señor me bendice, me habla, me guía, me ayuda a pensar en una y otra cosa que me va a ayudar en algún aspecto de mi vida. La falta de bendición en la restauración requiere evaluación. Y creo que todo cristiano debe de hacerlo periódicamente, constantemente, evaluar su vida espiritual. Y el último punto, el versículo 7. Regresemos. Habiéndole dicho que han fallado en cuanto a sus prioridades, habiéndoles dicho que necesitan evaluar su situación a la luz de lo que Él les ha dicho y prometido. Ahora en el versículo 7, noten. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad, una vez más, esa expresión, meditad sobre vuestros caminos. Poned vuestro corazón sobre vuestros caminos. Y ahora el versículo 8. Esto es lo que debéis hacer. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Qué interesante que el Señor no le dijo, bueno, entiendo que estáis muy ocupados. Entiendo que os negaron el permiso. Entiendo que estáis trabajando desde muy temprano hasta muy tarde. Entiendo que los que tienen un sueldo se les va, les pagan hoy y se les va mañana. Entiendo todo eso. Bueno, entonces, cuando tengáis un tiempecito, venid, poned un ladrillito por aquí, otro por allá. Está bien. ¿No? El Señor no va a hacer arreglos con su pueblo. Noten el versículo 8, una vez más. Subid al monte, traed, noten las palabras de acción, los verbos. Subid, traed, reedificar. Vosotros necesitáis actividad en las cosas que yo os he mandado a hacer. Acción. No necesaria y exclusivamente en vuestras necesidades, sino en lo que yo os he mandado a hacer. Regresad a lo primero que os dije, a lo que os dije desde el principio.
era imperativo que ellos no trataran de negociar con el Señor, porque el Señor no lo iba a hacer con ellos. Lo necesario era obedecer lo que desde el principio Él les dijo. Y haciéndolo, noten cómo no solo les dice Él esto y esto y esto, lo que tenéis que hacer, sino que dice, y pondré, les da una promesa, y pondré en ella mi voluntad. Es decir, el Señor pondrá en la casa que ellos reconstruirán su bendición. La voluntad del Señor será bendecirles. La voluntad del Señor será guiarles. Su voluntad será, una vez más, regresar al templo y morar entre ellos. Entonces, y el resultado de todo eso, y seré glorificado, ha dicho Jehová. La implicación clara es que hasta ese momento el Señor no estaba siendo glorificado por esa comunidad restaurada. No estaba siendo glorificado. Por mucho que hicieran. Y aquí, hermanos, hay un principio grandísimo para nosotros. El principio que vemos aquí, que puesto en sus esquemas, es la falta en la responsabilidad de la restauración requiere corrección. Ellos necesitaban corregir lo que estaban haciendo, proceder a lo que deberían hacer. Pero el principio adicional al cual me refiero, y con esto vamos a terminar, es que hoy día nosotros podemos involucrarnos en un sinnúmero de cosas, aún situaciones dentro de la iglesia, situaciones dentro de lo que podemos llamar espiritual, que vamos aquí, que vamos allá, que hacemos esto, que hacemos lo otro, pero al menos que lo que hagamos sea de acuerdo con lo que el Señor nos ha indicado, no lo estamos glorificando. La única forma en que vamos a glorificar el nombre del Señor, y es una frase que como evangélicos la decimos una y otra vez, para la gloria del Señor. ¿Será? ¿Será verdad? ¿Lo tomará así el Señor? ¿O es algo que estoy haciendo porque es lo que me gusta hacer? Lo que estoy acostumbrado a hacer, lo que me llama la atención. Y aún dentro del aspecto de, digamos, evangélico, ampliándolo lo más que podamos. No. Como cristianos, como personas que hemos sido restaurados en nuestro espíritu por la sangre de Cristo, debemos nosotros involucrarnos en el ministerio de la iglesia local de tal manera que el Señor nos ayuda a saber cuál es ese don espiritual que Él nos ha dado, para que podamos hacerlo y así, ejecutándolo, sirviéndole, podamos verdaderamente glorificar. Como dije, podemos hacer 1001 cosa más, pero al menos que sea lo que Él desea para nosotros, no estamos glorificando. Quizás nos sentemos satisfechos, pero no necesariamente glorificamos al Señor. Que el Señor nos ayude como restaurados en Cristo, para que nuestras vidas verdaderamente, en todo aspecto, le glorifiquen. Oremos. Gracias una vez más, Señor. No podemos dejar de expresar nuestro agradecimiento por esta palabra que nos has dejado escrita.
¿Cómo podríamos ser guiados si no tuviéramos estas palabras que nos inspiran, que nos orientan, que nos despiertan, que nos ayudan en todo aspecto de nuestras vidas, especialmente en nuestra relación a ti y hacia los hermanos? Rogamos, Padre, que cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, podamos cumplir con aquella responsabilidad que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.